¡Qué hermosos sonidos de lluvia! ¿Te recuerdas ese aroma a tierra mojada? ¿Cuántos pensamientos pasaron por tu mente? ¿Cuántas veces querías hacer algo diferente en tu vida y por miedo no lo hiciste? ¿Qué pensamientos te limitan? Te contaré un cuento que escuché. Y sin más preámbulo, ¡vámonos a lo que te truje, chencha! Cuenta la historia que había un hombre que vivía en un pequeño pueblo rodeado de una espesa selva y dividido por un río caudaloso. Desde que él era muy niño hasta que fue un hombre, había sentido una curiosidad infinita por saber qué había del otro lado del río. Veía las copas de los árboles lejanos y se imaginaba unas tierras maravillosas, frutas desconocidas y una vida diferente. Sin embargo, había un problema. Sí, el río. El río era peligroso. La corriente era fuerte. El agua estaba turbia y todos en el pueblo decían que intentar cruzarlo era una locura. Nadie que lo haya intentado ha regresado, advertían los ancianos. Y contaban que un día el hombre decidió que no podía seguir viviendo con esa duda. Se acercó a la orilla y decidido miró y miró y miró el agua. Y de repente el miedo, la inseguridad lo invadió. Empezó a imaginar que se ahogaba, que las piedras lo golpeaban y que monstruos marinos lo arrastraban al fondo del mar. Pero no era un mar. El mar estaba en su imaginación. Lo que era un río caudaloso. Se sentó en la orilla y empezó a construir una balsa. Tardó meses y meses. La hizo enorme. Pensaba que muy reforzada y muy pesada, esto lo mantendría al salvo. Cuando finalmente la empujó al agua, la balsa era tan pesada que no podía moverla con los remos. La corriente la devolvió a la orilla. El hombre se sentó y se encontró un viejo sabio del pueblo. ¿Por qué no cruzas?, preguntó el anciano. El río es demasiado fuerte y mi balsa no es lo suficientemente segura, respondió el hombre. El sabio lo miró y le dijo: tu problema no es el río ni la balsa. Tu problema es que quieres cruzar al otro lado sin mojarte. Quieres la seguridad de la orilla mientras que estás en medio del agua. Y eso no es posible. El hombre se quedó pensativo y comprendió entonces que no necesitaba una balsa perfecta, sino la disposición de soltar la orilla. Un día, sin previo aviso, simplemente se lanzó. Al principio, sintió que el agua lo congelaba, que lo dejaba sin aliento. La corriente lo arrastró varios metros río abajo y sintió pánico.
pero en lugar de luchar contra el agua, empezó a nadar con ella, usando la fuerza del río para impulsarse hacia la otra orilla. Cuando finalmente tocó tierra firme, al otro lado estaba exhausto, empapado y titireando de frío. Pero cuando se puso de pie y miró hacia atrás, el río que antes parecía un monstruo invencible, ahora solo era una línea de agua que dividía su pasado de su presente. En esta historia nos enseña tres verdades fundamentales. El miedo es invisible. No se trata de no tener miedo, sino de no dejar que el miedo decida por nosotros. El exceso de equipaje, a veces nuestras bolsas, nuestras balsas, nuestros prejuicios, defensas, nuestras posesiones, son tan pesadas que nos impiden avanzar. La crisis del miedo es el momento más peligroso. Es cuando hemos soltado una orilla, pero aún no hemos llegado a la otra y muchas veces quieres renunciar y regresar. Es ahí donde ocurre la verdadera transformación, cuando no renuncias, sino continúas. ¿Sientes que estás construyendo una balsa demasiado pesada para un río que simplemente deberías de nadar? ¿Y cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu inseguridad? ¿O qué peso estás cargando? Cuéntame. Me gustaría saber de ti. Y me gustaría que recuerdes que esto lo has escuchado en tu podcast de Maribel Luna. Usted y él opina. Y sobre todo, que la pereza crea nidos en tu cabeza. Recuerda, nos escuchamos la próxima. Si hay lluvia, aprende a bailar bajo la lluvia.